Eh, Vamos a conversar ahora con el embajador argentino en la ONU, el señor Carlos Foradori, eh, porque la Argentina ha hecho una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunciando graves violaciones a los derechos humanos cometidos por los gobiernos de Rusia y de lo que hablábamos hace un minuto nada más, de Venezuela. ¿Sí? Así que vamos a conversar con el embajador Foradori. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Mucho Bueno, gusto también. gracias por conversar con nosotros y por el tiempo. ¿Nos puede, por favor, si es tan amable, dar algún detalle más de la presentación argentina que recién comentaba? Sí, cómo no. En los dos casos se trata de situaciones donde ha habido una muy seria violación a los derechos humanos. En el caso de la Federación Rusa, se ha centrado justamente en el diálogo que hemos tenido con la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, que ha detectado, y esto está por supuesto replicado claramente en su informe, una enorme serie de violaciones a los derechos humanos de toda índole en los territorios ocupados de Ucrania, que van desde homicidio intencional, violación, violencia sexual, traslado de niños, que es algo realmente gravísimo, por supuesto torturas, prácticamente, como señalamos en nuestra intervención, no ha dejado casilleros sin completar en el catálogo completo de las violaciones a los derechos humanos. Esto lo hemos vocalizado, lo hemos dicho claramente en el marco del Consejo de Derechos Humanos y en el marco justamente de este diálogo interactivo con esta misión específica que se ha encargado de realizar este informe, donde por supuesto ha tenido acceso a el testimonio de muchas personas y ha visto este tipo de atrocidades que se han producido, y nosotros no tuvimos tampoco ninguna duda en calificarlos como crímenes de guerra, Ujú. entre otras cosas. Carlos, lo interrumpo un segundo y antes de pasar al tema de Venezuela. En el caso de Rusia y vinculado con el conflicto con Ucrania, ¿antes de Argentina había habido algún otro país que había hecho una presentación parecida o es Argentina la primera que hace una presentación así? No, no es el de Argentina solamente, pero sí dentro del ámbito latinoamericano. Nosotros somos muy vocales en esto, porque yo creo que el prestigio que tiene la Argentina en materia de defensa de los derechos humanos eh, lo tiene sobre la base de los principios y los valores que se acunan en este tema vinculado a los derechos humanos, por nuestra historia y por nuestro récord. Y nos sentimos con la obligación de manifestarlo claramente. Y fíjese que hay un hecho interesante que se replica prácticamente en todas las reuniones del Consejo de Derechos Humanos. Aquellos países que más violan los derechos humanos tratan de refugiarse en el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Es lo primero que dicen, no falta en ninguna de las intervenciones de los países que justamente más violan los derechos humanos. A eso nosotros le respondemos claramente, en forma permanente y sistemática, que respetamos el derecho por el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, pero también combinado con otro principio, que es el de no indiferencia entre los estados. ¿Y por qué es así? Porque nosotros no podemos ser indiferentes ante la violación de derechos humanos, así sea que sucedan estos tanto en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, como lo que puede suceder en Nicaragua, lo que puede suceder en Venezuela o en cualquier otro país del mundo. Ujú. Por supuesto que no somos mucho más enfáticos en tanto se trate de países de la región, porque nos afecta mucho más directamente. El caso de Venezuela es típico, porque además sufrimos las consecuencias directas, no solamente Argentina, sino el resto de los países latinoamericanos, con prácticamente 6 o 7 millones de ciudadanos venezolanos que están esparcidos por toda América Latina,
y es un hecho inédito que un país que no está en guerra tenga ese nivel de exiliados en toda la región. Recién hablábamos aquí en el programa, lo que está pasando desde el punto de vista político en Venezuela tiene supuestas elecciones, no para de dejar fuera de carrera a los competidores de Maduro. Ahora aparentemente va a participar una persona que no se sabe bien si forma parte de la oposición o si es una excusa para tratar de darle una imagen de, de alguna legalidad que nadie ya a esta altura la cree a las elecciones que vienen. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, bueno, los derechos políticos de alguna manera influyen mucho sobre los derechos humanos, pero ¿cuál es la denuncia concreta que ha hecho Argentina, Carlos? Bueno, la denuncia es, yo creo que es importante tener en cuenta un poco nuestro castigado récord en esta materia. ¿Por qué digo esto? Porque en el gobierno del presidente Macri, yo estaba también aquí en Ginebra y justamente fuimos los impulsores de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que creó una misión justamente para poder analizar las violaciones de los derechos humanos, tomando el testimonio de testigos y viendo en forma directa cuáles han sido las consecuencias de esa violación, por ejemplo, torturas, por supuesto también detenciones arbitrarias, etcétera. Fíjense, nosotros promovimos esa resolución. Se formó un grupo de países que apoyamos esta resolución y buscamos también, por supuesto, apoyos entre los restantes miembros del Consejo. A lo largo de los años, de estos últimos años, esta resolución, que tiene que renovarse año tras año, por supuesto, mientras estaba en el gobierno del presidente Macri, se fue afirmando y se fue renovando. Al cambiar el gobierno, lo que ha hecho la Argentina fue retirarse del grupo y además lo que ha hecho fue abstenerse en votar a favor de esta resolución. Con lo cual realmente fue una situación bastante disruptiva. Bueno, está claro también que enviamos un embajador a Caracas, de Argentina, que a su vez se manifestó en varias ocasiones a favor del gobierno de Maduro, donde realmente fue un viraje fenomenal, Sí. que ahora tratamos de restablecer. Volvemos a la senda anterior y lo que estamos haciendo ahora no es ni más ni menos que repetir lo que habíamos dicho antes, en el sentido de las consistentes y lamentables violaciones de los derechos humanos dentro de Venezuela, que lo que han sucedido en los últimos años no ha sido más que agravarse. Esta situación, por ejemplo, es muy análoga a la que había sucedido en febrero del año 2018. En el año 2018, esto dicho por todos los observadores internacionales, ya sea de la OEA, de la Unión Europea y demás, habían constatado claramente un fraude fenomenal en esas elecciones donde supuestamente Maduro había ganado la presidencia. En esta oportunidad está bastante claro, es una maniobra similar a la que lleva a cabo el gobierno de Nicaragua, que lleva a cabo Ortega en Nicaragua, donde elimina a todos los opositores, salvo algunos que pueden ser condescendientes, como para poder generar una fachada de supuesta democracia, pero que en los hechos, en realidad, lo que hace es tratar de generar una especie de inhibición colectiva a todos aquellos que tienen alguna chance posible de acceder al poder, como el caso de Corina Machado. Y en el caso, por ejemplo, de esta defensora de derechos humanos y periodista, como fue el caso de Rocío San Miguel, fue detenida en forma arbitraria. Durante 3 días no se sabía cuál era su paradero, hasta que, bueno, finalmente se supo dónde, pero realmente esto generó una consecuencia muy grave en términos de eliminar a todos los opositores con chances reales de poder acceder al poder disputándose la Maduro. Bueno, con lo cual lo que estamos viendo es un agravamiento sensible. El agravamiento va de la mano, me imagino, el populismo cuando va perdiendo popularidad, valga el término,
empieza a utilizar métodos todavía más drásticos para mantener el poder y el control, y me parece que eso es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Bueno, sin duda, porque, digamos, la salud de la democracia se da justamente cuando hay una legítima competencia y donde todos los actores que tienen, de acuerdo a la Constitución, la posibilidad de competir en elecciones libres e independientes, lo pueden hacer. En la Ujú. medida que eso empieza a ser vedado, bueno, el resultado no puede ser legítimo. Y por eso, en la Argentina en aquel momento, reconoció al presidente Guaidó en vez de al presidente Maduro, porque tenía un problema de legitimidad de origen, una falta de legitimidad de origen, por lo que había sucedido en febrero del 2018 con esta farsa electoral. Ahora volvió a repetirse lo mismo, es decir, hasta qué punto un gobierno puede reconocer a otro gobierno que ha surgido no precisamente de un margen o de origen de legitimidad electoral. Entonces, realmente pone en una situación a varios países muy comprometidos. Y en esto yo creo que también hay que rescatar la actitud de otros países que también, de alguna manera, eh, fustigan con criterio acertado el hecho de lo que está sucediendo en Venezuela. Por ejemplo. Por ejemplo, el caso de Chile, donde yo creo que es un caso paradigmático, muy importante y muy positivo, donde ahí uno puede ver claramente que no tiene que ver lo ideológico, sino que tiene que Claro, ver los principios. claro, claro. Fíjese que el gobierno de Boric realmente es muy elocuente en términos de lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, no importa que sea de izquierda o de derecha. Sí, claro. Y bueno, estamos en una situación donde efectivamente lo que predomina es eso, no lo ideológico. No, claro. Nosotros están acostumbrados a manipular los derechos humanos, no estamos volviendo a ver esto mismo en estos días. Embajador Foradori, le agradezco mucho la conversación. No, gracias a ustedes y Al hasta buenos días. contrario, muy amable, ¿eh? Adiós, hasta luego. Hemos conversado Hasta luego. con el embajador Carlos Foradoris, embajador argentino en la ONU, concretamente está en Ginebra en este momento. También es director de Relaciones Internacionales de la Fundación Nueva Generación Argentina. Bueno, y esta denuncia que presentó nuestro país, volviendo al posicionamiento que tuvo la Argentina en materia de política exterior, el mismo posicionamiento cuando estuvo el presidente Macri. Alberto Fernández después lo cambió, como nos decía Foradori, 180 grados, por lo menos en relación a Venezuela, ¿no? Bueno.